Esto es arte abstracto. Yo soy Coti López y es una clase en la que vamos a recorrer todo lo que tiene que ver con esto que llamamos arte abstracto, para entender un poco cómo surge y por qué, o cómo se desarrolla y cómo llega a nuestros días, porque es un arte que se sigue practicando y que tiene muchísimas variantes muy ricas. Primero me gustaría leerles un texto que encontré que dice así: si hay un gran descubrimiento por parte de los artistas contemporáneos, esta es la ruptura con la necesidad de imitar del natural, o que en su obra tenga que reconocerse un elemento formal. El camino a la abstracción, que fue largo, consiguió que la pintura pudiera independizarse de la necesidad de la imitación, de parecerse a algo, y lo que es más importante, de juzgarse por la semejanza con ese algo. La abstracción permite a los artistas soñar con mundos nuevos, con arte nuevo que refleje nuevas sociedades y valores. También permite hacer una crítica a la situación que viven o a la tradición que les lastra. La abstracción es un vehículo de expresión más directo, donde el espectador en muchas ocasiones está solo y ha de juzgar o valorar guiándose solo por sus gustos, por lo impactante o no de composición, forma y color. Para ver abstracción pura, hemos de limpiar nuestras mentes de prejuicios, porque nada nos piden encontrar, sino quizás a nosotros mismos. Me gustó mucho esta frase porque es del libro El largo camino hacia la abstracción, de Cipriano García Hidalgo Villena. Me gustó mucho esta frase para tomarla como un consejo, antes de tomar esta clase donde vamos a recorrer el camino del arte abstracto. Como bien decía el autor, no hay semejanza con la realidad, como pueden ver acá en esta obra, por ejemplo. ¿Y cuándo empieza esto? Empieza con las vanguardias artísticas del siglo XX. A inicios del siglo XX se producen estos movimientos artísticos que buscan romper con la tradición. Esto es con el cuadro como si fuera una ventana hacia otra realidad. Y hay artistas que empiezan a jugar con cosas que hasta ese momento eran intocables. Por ejemplo, el color. El color era el color local. O sea, si yo pinto una manzana, la manzana tiene que ser roja o verde. Empieza a pasar con Gauguin sobre todo, y con Van Gogh, que empiezan a ponerle lo que ellos sienten a lo que pintan. Y entonces es con el fauvismo de Matisse que eso se lleva al extremo. Matisse directamente pintaba con los colores que necesitaba pintar. No le interesaba si el árbol no era azul. Él lo pintaba azul, era lo que él necesitaba. Entonces ahí ya se rompe con la tradición de que el color tiene que ser el de la cosa real. El cubismo, con Picasso, esa es la obra Las señoritas de Aviñón, que es una obra muy famosa, y se dice que con eso empieza el arte moderno. El cubismo lo que hace es mostrarnos todas las caras de un objeto, pero sigue estando el objeto, no es abstracto. Sin embargo, empieza como a desarmar la figura. Y el futurismo, que es la obra que ven a la derecha, pone esas caras de ese objeto en movimiento, son dinámicos, ellos buscan el movimiento, buscan mostrar la vorágine de lo que es vivir a inicios del siglo XX. Pero nos siguen mostrando elementos que son reales. De todos modos, estas son instancias muy necesarias para ir desarmando la imagen real, ¿no? Para que se empiece a evaporar esa realidad en la obra. La abstracción es un proceso, ¿sí? Es una operación que hace el artista que puede tener que ver, se puede hacer de varias formas. Una, que es la primera que vamos a ver, y es como de hecho surge el arte abstracto, es encontrar la esencia de un elemento real y sintetizarlo al máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo un jarrón, quizás solo marco una línea vertical, que es como está parado el jarrón, ¿no? Y lo aíslo y lo pongo en otro lado, le saco de contexto y ya estoy armando algo que no tiene nada que ver con lo que yo estoy esperando que sea un jarrón, ¿no? Eso por un lado, o, como vamos a ver, después empieza a pasar también, se pueden usar los elementos plásticos básicos, propios de la pintura, como decíamos hace un ratito. El punto, la línea, el plano, el color, las texturas, el formato, para crear una imagen que no tenga nada que ver con la realidad desde el principio.
El tema con el arte abstracto es que justamente la obra deja de ser una ventana hacia otra realidad y busca ser una nueva realidad en sí misma. La pintura en sí misma presenta algo nuevo, no representa nada que exista, es algo nuevo, por eso no representa, presenta. Y lo que está interesante, que también vamos a ver, es que hay varias tendencias, ¿no? Puede conectarse con las emociones, que esto es una abstracción más bien lírica o expresiva, o con el mundo de las ideas y los conceptos, que tiene más que ver con el mundo de la abstracción geométrica. Una cosa no quita la otra y hoy en día todo se maneja igual, pero es interesante ver qué operaciones hacen los artistas y las artistas a lo largo de la historia. El primero que trabaja la abstracción lírica va a ser Vasily Kandinsky, que es un artista que formó una vanguardia también, un grupo que se llamó El Jinete Azul. Ahí en el medio ven la obra El Jinete Azul. En esa época, en inicios del siglo XX, se hacían revistas, y en esas revistas por lo general se ponían los manifiestos de las vanguardias, que era el statement, o sea, es lo que ellos querían hacer con el arte, ¿no? Y dentro de lo que es El Jinete Azul, poco a poco ellos quieren como conectarse más con lo espiritual. Entonces la realidad les sirve de inspiración, pero en realidad ellos quieren volcar todo lo que tienen adentro, por eso se llamó expresionismo a esta vanguardia, a este movimiento, lo quieren volcar en la pintura, ¿no? Encima Kandinsky tenía la capacidad de ser sinestésico, entonces él cuando escuchaba una ópera veía colores. Entonces sus pinturas, él las compone poco a poco, ¿no? Cuando empieza a estudiar el tema de la abstracción, las empieza a componer como si fueran partituras musicales. Entonces cada nota es un color, cada línea tiene un sonido asignado. Va a trabajar en esto en un libro hermoso que se llama De lo espiritual en el arte, que lo pueden leer todas, porque es bellísimo, y justamente cuando habla de los colores, no solo habla de los colores de manera visual, sino que los asocia siempre con un instrumento. Él decía que el color era lo que podía afectar al alma humana, ¿no? Como que lo que movía las emociones humanas era el color. Pero lo que él quería dejar era dejar de a poco de tener que pintar el mundo de lo sensible, ¿no? De los sentidos. Se quería volcar hacia lo espiritual. Por eso decimos que es una abstracción lírica o espiritual. Y él decía así: el artista construye misteriosamente la auténtica obra de arte a través de una vía mística. Aislada de él, ella toma vida propia y se constituye en algo individual. Una entidad independiente que respira en forma autónoma y posee una existencia material real. La obra de arte vive y actúa, influye en la constitución de la atmósfera espiritual. Bello es lo que emerge de la necesidad emocional interior. Como ven, él lo que quiere justamente es plasmar lo espiritual en la obra. Se dice que esta es la primera acuarela abstracta de la historia. Pero ya les voy a contar que no. Ahora les voy a contar por qué es lo que pasó. Pero bueno, fíjense que acá justamente no hay ningún elemento de la realidad. No reconocemos ni jarrones, ni objetos, ni personas, nada. Solo vemos colores, manchas, movimiento, ¿no? Como les decía, él pintaba un poco como si estuviera haciendo música, ¿no? Y la búsqueda justamente era esa. Y acá, como ven, está el estudio de color. Muchos artistas a lo largo de la historia trabajaron el tema del color porque es realmente muy vasta la teoría del color. Y en este estudio lo que él está viendo es qué es lo que pasa con los contrastes, que es algo que empiezan a hacer los impresionistas, de hecho, en el siglo XIX. Pero bueno, él está viendo qué es lo que pasa con el color uno al lado del otro, ¿no? Cómo genera ciertas vibraciones según donde esté puesto. Lo mismo, fíjense en composición, ¿no? Hay color, hay líneas, es muy compleja la composición, pero de algún modo lleva a lo musical. Tiene esto, ¿no? Tiene esta frescura, es muy propia de Kandinsky. Esta composición de él me parece increíble. Esto ya del 37, ya bien entrada su vida, digamos. Y él dice: el elemento abstracto, que aún ayer se escondía tímidamente y era apenas visible tras afanes puramente materialistas,
pasa en el arte a un primer plano. ¿Qué es lo que pasa? Kandinsky es el primero que estudia, ¿no? Que se pone a teorizar respecto de la abstracción, ¿no? Y de cómo ir desarmando la figura. Él es el primero que teoriza, pero no es el primero que hace arte abstracto. La primera es ella, Hilma af Klint, que es una artista sueca, que vive exactamente el mismo momento que Kandinsky y muchísimos otros vanguardistas. Mientras sucede las vanguardias, ella está en Suecia. De pequeña tiene una vivencia con la muerte, que es la muerte de su hermana. Ella la cuida, su hermana pequeña estaba enferma y ella la ve morir. Y esta vivencia de conexión con el otro mundo la hace muy perceptiva a lo que es el mundo de lo espiritual. Y Hilma va a estudiar artes y de hecho trabajó pintando retratos y haciendo también retratos de animales y botánica. Era muy talentosa, ese era su trabajo oficial. Y en esa época, que se inició del siglo XX, estaba muy de moda las sesiones de espiritismo. Entonces ella se juntaba con otras 4 mujeres, el grupo se llamaba Las 5, y hacían sesiones de espiritismo donde conectaban con entes de otros mundos. Y uno de esos entes que contacta con Hilma le pide que pinte muchas pinturas para un templo, que es un templo que propone una religión superior, que aúna a todas, ¿no? Es algo muy trascendental. Ella se siente tocada y empieza a pintar esos cuadros en total soledad y secreto. No le cuenta a nadie que pinta eso. Y estas son las pinturas que ella hace, pinturas enormes. Estas se llaman Los 10 más grandes, y también hay otras obras que tienen que ver, si ustedes ponen en Google las pinturas del templo, van a ver la cantidad de obras que ella pintó para este proyecto, que era un proyecto guiado por espíritus. De hecho, ella dice, los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin ningún dibujo preliminar y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé de forma rápida y segura, sin cambiar una sola pincelada. Estas obras, fíjense, son de 1905. La acuarela abstracta de Kandinsky es de 1911. Entonces, en realidad es Hilma af Klint la primera que pinta obras abstractas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, ¿sí? Porque acá no hay ninguna figura real, y esto es 1905. En estos Los 10 más grandes tienen títulos que reflejan etapas de la vida, son bellísimos, les recomiendo que vayan a ver todo, porque es una delicia cómo pintaba esta mujer, y pintaba por series. También pintaba muy interesada en los eventos y los eventos científicos de la época. De hecho, hay toda una serie que tiene que ver con el tema del átomo. Así que era una mujer que estaba interesada mucho en los movimientos del mundo, en la ciencia tanto como en lo espiritual, ¿no? Era muy amiga y se puso a estudiar con Steiner, con Rudolf Steiner, antroposofía. De hecho, por eso ella deja por momentos de pintar, así como también para cuidar a su madre. No tuvo hijos, y en un momento Steiner le dice que no muestre las pinturas porque nadie va a entender lo que ella hizo. Así que las obras quedan guardadas y ella deja una nota pidiendo que se muestren recién 20 años después de que ella muriera, y se mostraron recién en el 80. O sea, en la década del 80 conocimos a Hilma af Klint, la primera pintora abstracta de la historia. Así que bueno, es increíble su historia y es para seguir mirando porque de verdad es una delicia total. Y acá les puse esta serie que en realidad está desordenada, yo la ordené así para que ustedes comprendan cómo ella va a trabajar haciendo ese trabajo de síntesis, ¿no? De ir desarmando la figura para ver, para transformarlo en algo que no tiene nada que ver, ¿no? Fíjense, esas últimas 3 obras son totalmente abstractas, con figuras geométricas, pero tienen las mismas paletas que el resto de las pinturas con los cisnes. En esa puja, en ese movimiento, en esa convivencia de esos 2 cisnes, el blanco y el negro, también aparecen los colores que ella usaba siempre, que son simbólicos. En ella el color celeste
representa lo femenino, y el amarillo lo masculino, y el rosa es como la unión de ambos, y esto lo va a sostener en muchas series, como por ejemplo La Paloma. Pero bueno, me interesaba que ustedes vieran que es un artista que puede ir y venir desde la abstracción, después de haber desbloqueado ese campo a través de ese espíritu que la llama pintar abstracto. Bueno, seguimos con las vanguardias que proponen abstracción, y una muy exagerada, muy fuerte, es el suprematismo, del ruso Kazimir Malevich, que es un artista que estaba justamente indagando el tema de lo espiritual y de lo esencial, ¿no? Llevado a un punto, la verdad, súper extremo. Esta es la obra inicial del suprematismo. Él dice: por suprematismo me refiero a la supremacía de la sensación pura en las artes visuales. Muchos artistas pensaban que llegar a la esencia de la pintura significaba usar los mínimos recursos posibles. Esto se va a repetir a lo largo de la historia, pero el que inicia con esto es Malevich, y después también Mondrian, que ahora lo vamos a ver porque igual es distinto. Pero Malevich se va al extremo, usa blanco y negro. El color no existe, o sí existe, porque en el blanco conviven todos los colores, y el negro es la oscuridad absoluta. Y en esta obra iniciática de lo que es el suprematismo, él la va a presentar junto con otras obras suprematistas. Y miren dónde está colgada. Está colgada en el extremo oriental, en la esquina oriental de la habitación, como si fuera un ícono. En ese momento, en el arte ruso, había una gran puja entre mirar Oriente, o sea, mirar lo que se estaba haciendo efectivamente en el arte, o en el arte occidental, perdón, o empezar a desarrollar un arte que tuviera que ver con la tradición rusa, ¿no? Entonces él justamente se va hacia el lado de la vanguardia, rompe con la tradición, pero sostiene a su obra como si fuera un nuevo ícono. Él pensaba que esto era fundar una nueva religión, o algo así. Esa era su búsqueda. Fíjense las obras, blanco sobre blanco es tremendo, o sea, uno realmente no tiene de dónde agarrarse. Es muy fuerte porque uno no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer con esto, ¿no? Pero bueno, justamente la propuesta era esa, zambullirse en la nada, a ver qué surgía desde adentro, porque en realidad él sí tenía un enfoque espiritual. Era bastante grandilocuente, pero bueno. Y después vamos a tener a Piet Mondrian, que es un artista que dice: para lograr un enfoque espiritual en el arte, se necesita apoyarse lo menos posible en la realidad, porque la realidad se opone al espiritual. Él arranca mirando la naturaleza, pero fíjense este árbol cómo lo empieza a desarmar. Miren estas obras. Las primeras obras que tienen que ver con lo que después vamos a ver de Mondrian. Él empieza primero sacando el color y empieza a sostener estas líneas que nos muestran el tema de lo ortogonal, ¿no? Esto de vertical u horizontal, no hay diagonales, y el movimiento se genera por el ritmo de esas líneas, ¿no? Él junto a Theo van Doesburg, que es otro artista, van a formar el neoplasticismo, que es justamente una vanguardia que busca abarcar todas las artes. Y lo que va a buscar es, primero, buscar la esencia de las cosas, y que no haya decoración, que no haya ornamento, que no haya cosas que no sirven a la esencia de la obra, ¿no? La búsqueda de él era representar el universo, o la totalidad del universo, a través de la geometría. Lo logra así. Fíjense la composición C, que es como bien icónica de Mondrian. Lo que él va a hacer para llegar a la esencia es a la esencia de la pintura primero. Y la esencia de la pintura son esos tres colores que no se pueden formar, que son el blanco, el amarillo, el rojo y el azul, son los colores primarios. El blanco, la luz total; el negro, la oscuridad total. Y va a usar esto para todas las composiciones que va a pintar después. Y siempre va a usar este sentido ortogonal, ¿no? Esto de la vertical y la horizontal. Porque los seres humanos estamos parados sobre una línea ortogonal, horizontal, que es el mundo, ¿no? Entonces va a sostener
estos parámetros a lo largo de toda la vida, y poco a poco va a ir enriqueciendo de color su paleta cuando llega a Estados Unidos, y ahí escucha la música de jazz. Fíjense cómo la música le cambia la paleta, y su pintura se aliviana, ¿no? Se colorea, hay ritmo, hay otra cosa. Así que bueno. Pero bueno, la búsqueda de él es esa, representar lo universal, la esencia de todo, en la pintura con los elementos básicos de la pintura. En Argentina tenemos nuestro gran primer pintor abstracto, que va a ser Emilio Petoruti. ¿Qué pasa con los argentinos? Hay una época, a inicios de la década, y que se va a sostener hasta los años 30, por lo menos, donde los artistas van a ir a Europa a estudiar, se van a perfeccionar, estudian acá, pero se perfeccionan en Europa, y ahí es cuando se contactan, Petoruti, por ejemplo, y Jules Solar, sobre todo, se contactan con las vanguardias europeas, estos movimientos de los que yo les hablaba, ¿no? El futurismo, el cubismo. Esos dos movimientos, por ejemplo, son con los que se va a encontrar Petoruti, va a absorber todo ese conocimiento, y va a presentar a su regreso 86 obras, óleos, dibujos, témperas, de todo, que tienen mucho que ver justamente con eso que él ve allá en Europa. Pero cuando vuelve, él vuelve con Jules Solar, los dos charlando sobre cómo hacer para lograr insertar la vanguardia en Argentina y cambiar la escena local, cambiar la escena del arte argentino, que en ese momento generó gran resistencia porque había una parte de la sociedad muy conservadora y tradicionalista que quería seguir pintando gauchos y campo. Entonces era muy complejo llegar con ideas tan nuevas. Pero fíjense acá cómo él se refiere justamente al futurismo, esto que les contaba de una imagen facetada que representa otra cosa, y él acá está buscando movimiento. Acá se nota mucho el tema del cubismo, de desarmar la figuración, pero que igual tenga el espíritu, ¿no? De lo que él está pintando. O sea, nos damos cuenta que es un paisaje, no lo vemos plenamente, pero sabemos que él está desarmando un paisaje. Entonces, ese es el camino hacia la abstracción. Y esta es la revista Martín Fierro, que es donde se aunan todos los intelectuales y artistas más importantes de Argentina a inicios de los años 20, y ahí Martín Fierro Jules Solar va a escribir sobre la obra de su amigo. Y va a decir: también nos encontramos con algunos cuadros preocupantes, glifos nuevos, incalificables, que son curiosidades de laboratorio secreto. Lo más interesante, índice de hasta dónde llega este pintor cuando desata su antojo de la fantasía por las abstracciones. Fue muy resistido, o sea, él pues obviamente que lo bancaban sus amigos pintores y los intelectuales, pero fue muy resistido por la gente, la obra, le escupía los cuadros. Él siempre va a trabajar desarmando lo figurativo. Fíjense qué belleza. Y su gran obsesión, además del color, es la luz. El tema de la luz en Petoruti es una belleza. Así que es para seguir mirando. Estas obras están en el Bellas Artes, así que hay que ir y mirarlas en vivo y nada más. Y esta es la abstracción más fuerte de Petoruti, que ya hace los años 60, cuando él ya está trabajando a fondo en su producción con la abstracción. Él siempre va a ir y venir de la abstracción a la figuración, pero siempre con estas búsquedas, ¿no? de las temperaturas del color y de la luz. Así que él es la figura clave en Argentina que introduce la abstracción, junto con Juan del Prete, un italiano que llegó en los años 30 y también trabajó con la obra abstracta junto a su mujer Gente, Eugenia Krenovich, que ahora los vamos a ver. Les comentaba que el arte abstracto fue introducido en Argentina por Emilio Petoruti, y también apareció en escena Juan del Prete. Es un artista que trabajó en París, y en su estancia en París, bueno, también tuvo contacto con las vanguardias, sobre todo la cubista, la futurista, y encontró un modo nuevo de pintar que tiene que ver con la abstracción, ¿no?
Cuando él vuelve de París, realiza 2 muestras seguidas de pinturas y esculturas no figurativas. O sea que ahí ya estaba trabajando directamente desde la abstracción. Su esposa, Eugenia Krenovich, era una artista también súper talentosa. Hubo hace poco una muestra acá en el Museo Malva, en 2022, una muestra hermosa donde se veían las producciones de los dos. Una pareja de artistas súper prolífica, que además se impulsaron uno al otro. Y Gente, por ejemplo, no solo pintaba, sino que además hizo tapices y esculturas. Su obra es muy hermosa, y ahí, como pueden ver, practicaba distintos tipos de obra abstracta, una más parecida a lo que tiene que ver con lo orgánico, ¿no? Esto de buscar por ahí las transparencias, y otra que tenía que ver con el impresionismo. Ella decía que lo de ella era impresionismo expresivo. Era una nueva forma de impresionismo, digamos. Esta es una escultora inglesa increíble, que la verdad conocí hace poquito. Es una artista llamada Barbara Hepworth. Es una artista que además, de formarse y hacer todo lo que había que, digamos, estudiar en la Universidad de Artes y más, fue una artista que fue muy amiga y rival de Henry Moore, que también es un gran escultor. Y son artistas que también vivencian lo que es la Primera Guerra Mundial, y lejos de querer estar dentro de lo que es la dinámica de la guerra, ¿no? Que los futuristas, por ejemplo, italianos, sí trabajaban sobre el tema del dinamismo, de la industria de la guerra, ¿no? El movimiento que genera y el vértigo. Estos son artistas que buscan irse hacia adentro, un poco como lo que proponía Kandinsky, ¿no? Por ejemplo, Constantin Brancusi también, que era escultor, también Giacometti, son artistas que vuelven como a mirar hacia adentro y buscan algo más pacífico. Y la introducción de la novedad en la obra de Barbara Hepworth tiene que ver con esto del hueco, ¿no? Del agujero, del vacío dentro de lo pleno. Y de que nosotros podamos como interactuar con ese vacío, que podamos ver el fondo, que podamos recorrer y a la vez entender esa tensión. Son formas además siempre orgánicas, ¿no? Suaves, como que proceden de la naturaleza, y de hecho ella trabajaba, en un momento se muda a la costa, a Saint Ives, todo en Gran Bretaña, ¿no? A un lugar bellísimo donde tiene un taller con un jardín, y trabaja dentro de lo que es la naturaleza. Entonces sus obras, muchas están pensadas para vivir en el exterior. Y además, algo muy lindo que ella decía, dice: creo que cada escultura debe ser tocada. Es parte de la forma de hacerla, y es realmente nuestra primera sensación, el sentido del tacto, el primero que tenemos cuando nacemos. Creo que cada persona que mira una escultura debe utilizar su propio cuerpo. No podés mirar una escultura si vas a permanecer rígido. Debes caminar alrededor de ella, inclinarte sobre ella, tocarla y alejarte de ella. Ahí está con un gran encargo que tuvo para Estados Unidos, y esa obra está situada en la Plaza de la ONU, de las Naciones Unidas. Y bueno, es una artista que realmente trabaja desde la figura, ¿no? Desde el volumen, y es totalmente abstracta la obra de ella. Ahí en el medio lo que pueden ver es un homenaje a Mondrian, en esta obra que ven acá, en que se ve un poquito reflejado. Es una obra bastante distinta. Y si hablamos de experiencias, y ya nos empezamos a poner más conceptuales, experiencias abstractas, Lucio Fontana es un artista ítalo-argentino que trabajó con su papá escultor acá en Argentina, y cuando vive en Italia, en los años 30, empieza a formular su idea del espacialismo, que es esto de rasgar la tela en un acto no de destrucción, sino como para darle a la pintura otra dimensión, una dimensión real. Ahí a la izquierda ustedes lo ven a punto de rasgar la tela. Hay un video que pueden buscar, donde está Lucio Fontana, 20 minutos meditando antes de rasgar la tela, y esa es la obra. Lo que él hace ahí es como generar un espacio real. La pintura
absolutamente deja de ser una ventana hacia otra realidad. Es la realidad rasgada y que así permite que haya otra dimensión por detrás. Eso es lo que a él llamó el espacialismo. Esa obra que ven a la derecha, esa escultura, está en el Museo Nacional de Bellas Artes, es enorme, para mi gusto bastante grande, es un pedazo de bronce enorme con el tajo propio de esta búsqueda de Lucio Fontana de buscar otra dimensión dentro de lo que es la pintura, y ya eso es más trabajar como un escultor, digamos, dentro de lo que es el plano de la pintura. Y también es súper importante para el arte abstracto en Latinoamérica, este señor, Joaquín Torres García, un artista uruguayo, que creó un movimiento llamado universalismo constructivo. No hace falta que se acuerden de estos datos, pero sí tener en cuenta que en Uruguay estaban en la misma búsqueda, en Argentina igual, y en Europa. Estos son movimientos, son latidos, cosas que están dando vueltas en el mundo, ¿no? Estas búsquedas. Para Joaquín Torres García, el hombre, el ser humano, está conectado con el cosmos. Y la unidad, o sea, el ser humano, que es una unidad, está conectada con otras unidades. Entonces, por eso, él siempre va a trabajar formulando estas cajitas donde va a poner cosas muy esenciales, ¿no? Entonces, por eso siempre va a estar la casita, el humano, el reloj que representa el tiempo, el agua, el corazón, que es el amor, la cruz, que es la religión. Para él, él dice que el arte, por ejemplo, tiene que ser construido de acuerdo con una regla, para llevar a la obra una unidad perfecta. Entonces, va a trabajar desde la geometría, esquematizando los elementos. Como yo le decía, el corazón es amor, pero es un corazón. Al fin y al cabo es una figura sintética, ¿no? Él está mirando a Mondrian, justamente, cuando trabaja en estos ejes de buscar lo universal y plasmarlo en su pintura. Y él dice, no puede existir para mí convicción mayor que esta. Primero la estructura, después la geometría, luego el signo, finalmente el espíritu y siempre la geometría. Es una obra bellísima la que él tiene, de hecho él es el artista que propone tengamos el norte en el sur, ¿no? Que es el artista que da vuelta el mapa de América y pone a Sudamérica allá arriba. Pero fíjense de nuevo, están las cajitas, está lo esencial de la figura en el tema del color. Fíjense que es la misma paleta de colores que usa Mondrian, justamente, y ese ser humano que me encantó, que abajo dice cosmos, ¿no? Es como que buscando lo esencial nos terminamos de conectar con lo que nos rodea, porque somos lo mismo. Así que es súper interesante lo que Torres García propone, porque también es la misma búsqueda que lo que sucede con los artistas de Argentina, que justamente choca esta vanguardia, esto de generar algo nuevo, contra los conservadores, ¿no? La parte más tradicionalista del arte que quiere seguir pintando la naturaleza como la ven. Y acá en Argentina particularmente, bueno, también junto con artistas uruguayos, pero todo basado en Buenos Aires, se formaron 3 vanguardias súper interesantes, que tuvieron que ver con esta búsqueda de Joaquín Torres García, sobre todo, que fueron el arte concreto invención, el arte madí y el perceptismo. Y son movimientos que justamente están mirando, fíjense de nuevo en la revista Arturo, en el centro, ahí la ven desplegada, hay un Mondrian. Siempre están mirando también buscando la esencia, y van a trabajar justamente la geometría, pero ellos van a dar un paso más, porque para que el cuadro no sea una ventana, ese marco hay que recortarlo. Entonces, poco a poco, la pintura pierde el sostén, que es el cuadrado o el rectángulo que hace una ventana. Y además, en todo lo que es escultura, van a trabajar con el movimiento y la forma de recorrer el objeto. Eso que ven ahí, por ejemplo, abajo a la izquierda, es una escultura que se llama Rossi, de Gyula Kosice, que era articulable. Entonces, en la primera muestra de arte concreto, la gente podía cambiar la forma de la estructura, de la escultura, digamos, ¿no? Le cambiaba la forma. Lo que se ve es como súper novedoso, son muchísimos artistas
que va como desarmando, hay rivalidades, están de acuerdo, no están de acuerdo, una gran puja, porque algunos lo llevan más allá, esto del arte concreto invención. Y acá están reunidos en la casa de Pichon Rivière, y la foto la toma Gret Stern, que es una gran artista que les recomiendo que vayan a ver, que hace sobre todo fotomontajes. Y miren lo que dice el manifiesto invencionista del año 45. La era artística de la ficción representativa toca su fin. La estética científica reemplazará la milenaria estética especulativa e idealista. Por el júbilo inventivo, contra la nefasta polilla existencialista o romántica, contra todo arte de élite, por un arte colectivo. El arte concreto habitúa al hombre a la relación directa con las cosas, y no con las ficciones de las cosas. A una estética precisa, una técnica precisa. La función estética contra el buen gusto. La función blanca. Ni buscar ni encontrar. Inventar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno ve estas obras, este es el movimiento de arte en Madrid, que fue totalmente original y tuvo repercusión internacional, realmente lo que uno ve es juego. Porque al final lo que pasa es eso, que si uno tiene que inventar, crear forma parte de jugar. Entonces cuando Gyula Kosice propone una escultura que se puede ir armando al gusto del espectador, lo que propone es juego, porque en realidad el arte es eso. Y lo hacen con una técnica muy precisa. Fíjense estas obras, hace poquito también una muestra en el Bellas Artes, donde reunieron a muchos artistas en una pared y parecían juguetes las obras, porque daban ganas como de moverlas, de tocar las piecitas. Esto de la unidad que empezó haciendo Mondrian y después retomó Joaquín Torres García, a uno también le dan ganas de jugar. Así que me parece que es como muy divertido, ¿no? Eso se lo tomaban muy en serio, vamos. El persitismo de Raúl Loza y Alfredo Lito, donde directamente ya no hay marco. Se pinta la pared y las figuras se apoyan sobre la pared, porque él incluso lo que quiere hacer Loza es erradicar la pareja de figura y fondo, que también forma parte de lo que es el arte figurativo. Siempre se habla de figura y de fondo. En el arte figurativo, entonces, yendo un poco más allá, él saca directamente el espacio donde estas formas se presentan, y cada vez que presentaba sus obras, las colocaba las figuras de otro modo. ¿Qué pasa después de estos movimientos que son los que suceden en la Segunda Guerra Mundial, digamos, que son los movimientos de vanguardia? Va a haber otros movimientos que se van a generar en otros puntos del mundo. En Estados Unidos van a surgir dos movimientos contrapuestos que también trabajan la pintura de manera abstracta. Una de ellas va a ser el expresionismo abstracto, que va a ser bancado por el crítico de arte Clement Greenberg, que va a ser el que va a impulsar este movimiento, porque ellos buscaban realmente que haya un arte norteamericano, y un poco acá él lo busca, que es volver a pintar, pero a través del gesto, ¿no? Ellos no van a tomar la parte geométrica, ni la unidad, ni lo esencial. Lo que ellos van a mostrar, más que nada, es proceso. El cuerpo, como van a usar formatos muy grandes, el cuerpo es la herramienta fundamental para pintar. Y es la emoción, la intuición más animal, más salvaje del artista la que se muestra ahí. Por eso aparece el gesto. Y por eso es importante el proceso. Fíjense, acá les muestro cómo pintaban, y fíjense que están todos esos cuerpos en relación con formatos grandes, y cómo también, ¿no? Frankenthaler tirada en el piso con los tachos de óleo diluido, Rothko con brochas, porque él pintaba colores puros en telas enormes, Pollock chorreando, haciendo su pintura de acción, y después pueden ver a John Mitchell ahí arriba, que pintaba unos cuadros enormes, donde había ritmo, color, una cosa muy impactante, igual que Lee Krasner, que era la esposa de Pollock. Y ahí está la pareja de Lane y William de Kooning, que dentro de todo sostuvieron la figuración, pero de una forma muy brutal, ¿no? Está el gesto como eje de toda la pintura. Acá les muestro un poquito de lo que ellos hacían. Algunos se enfocaron más en el color,
otros se enfocaron más en la forma de hacer, pero todos muestran proceso, por más de que el objetivo sea otro. El proceso o cómo se pinta la obra es como lo más importante en el expresionismo abstracto. Y como ven, no hay nada representado ahí, simplemente está presentada una mancha. El movimiento que se va a contraponer es el minimalismo, o hard edge, que significa borde duro. Va a estar en contra del expresionismo porque no va a haber emoción, porque van a buscar con los mínimos recursos hacer una obra que además es con materiales industriales que trabajan, y no buscan transmitir nada más allá de la obra. Justamente lo que dicen es, no queremos evocar emoción, no queremos evocar nada, porque lo que queremos es presentarte algo que es distinto y que es una nueva realidad. De hecho, esa frase, lo que ves es lo que ves, es lo que dice Frank Stella, que fue uno de los impulsores del minimalismo. Entonces, no hay que buscar nada más allá de lo que te estoy mostrando. Hay línea, hay color, hay una repetición, o hay algo que nos cierra, y hay geometría. Y eso es todo. Es un tipo de arte bastante difícil que uno pueda absorberlo, sobre todo por la computadora, porque también son obras muy grandes, que entonces nuestro cuerpo toma relación con ese trabajo. Por ejemplo, lo que ven acá en el medio de las obras de Robert Morris, que son esas esculturotas, son piezas enormes. Entonces nuestro cuerpo se pone en juego con esa figura, pero no está mostrando nada y no está queriendo hacerte que sientas nada, digamos. Ese es el objetivo. Ninguna de las dos, ni el expresionismo abstracto, ni el minimalismo, buscan representar nada. La diferencia está en la expresión de la emoción del artista, con su gesto, contra la pintura que quiere, o el objeto que quiere valerse por sí mismo, por lo que hay ahí. Y un artista que introdujo la abstracción de una forma muy estudiosa fue el profesor Joseph Albers, alemán, que trabajó en la escuela de la Bauhaus, y encima era un profesor que creía que el arte no se puede enseñar. Entonces sus clases eran muy poco convencionales y muy parecidas a lo que sería una clase de taller nuestra, contemporánea. Es un artista que además estuvo casado con Annie Albers, una artista textil increíble, que también trabajó la abstracción, y ambos se fueron cuando la Bauhaus, que fue la escuela de artes y oficios de Alemania, cerró debido al nazismo, fueron a trabajar a Carolina del Norte, a la Black Mountain College de Estados Unidos, y ahí es donde él desarrolla todo este proyecto que es la homenaje al cuadrado, que es lo más conocido de él, donde él lo que investiga justamente va a ser los contrastes ópticos, ¿no? Los contrastes de color. Él va a decir, los contrastes simultáneos no son solo un curioso fenómeno óptico, sino que son el corazón mismo de la pintura. Es decir, ¿qué es lo que le pasa al ojo cuando percibe diferentes colores, ¿no? Y dice, toda percepción del color es ilusión. No vemos los colores como son realmente. En nuestra percepción se pueden transformar entre sí de manera tal que dos colores distintos parezcan iguales, por ejemplo, o dos colores iguales distintos, o los opacos parezcan transparentes y formas concretas se conviertan en irreconocibles. Este juego del color, el cambio de identidad, es el objeto de mi estudio. Va a generar realmente gran impacto, porque es como seguir estudiando el color, pero de una forma mucho más contemporánea. Entonces muchos artistas van a tomar esta investigación para usarla, sobre todo los artistas del arte óptico, op art, donde efectivamente juegan con nuestro ojo, teniendo todo este fundamento teórico, porque son estudiosos de la teoría del color, y justamente lo que genera esto es movimiento, donde no lo hay, porque estas son telas pintadas al óleo. La de la izquierda es de Julio Leparc, nuestro artista amado. En el medio Víctor Vasarely, y a la derecha Bridget Riley, una artista increíble, que trabajaba mucho con las líneas, y tiene muchas pinturas que son blanco y negro, pero donde justamente la sucesión de líneas, la repetición, genera un movimiento que no es tal. Y esto va a dar inicio
a lo que después se va a llamar arte cinético, que son obras que efectivamente se activan para moverse y van cambiando según lo que uno active cuando toca el botón. También hubo un movimiento muy lindo en Argentina en los 60, que fue el arte generativo. Estos son dos artistas muy importantes, Eduardo McIntyre y Miguel Ángel Vidal. Ellos trabajaban con tiralíneas, estas también son óleos sobre lienzo, encima son obras grandes, donde la repetición de esa sutileza y el color generan también movimiento. Se ve que la búsqueda de la abstracción en esa época tenía mucho que ver no solo con el color y el impacto que genera, que lo seguimos estudiando de hecho, sino también con hacer algo más con el espectador, ¿no? Darle algo más. Acá es donde me interesa que, además de la historia, lleguemos un poco a artistas de hoy. De manera más relajada les quiero mostrar, por ejemplo, acá, 4 mujeres pintoras. Carrie Moyer es una artista norteamericana, igual que Julie Meretu, que en realidad ella es etíope y vive en Estados Unidos desde los 7 años. Abajo a la izquierda, Cecily Brown, que es una artista que vende por millones de dólares o libras, si quieren, sus obras. Y la brasilera Beatriz Miliases, todas artistas que trabajan desde lo abstracto, algunas simplemente desde la abstracción pura y el juego de los materiales plásticos, como les decía, y otras como por ejemplo Julie Meretu, ella trabaja mucho, esta obra que ustedes ven acá, son obras enormes que tienen desde elementos arquitectónicos que parecen provenir, justamente ella proyecta quizás una arquitectura y de ahí saca algunos elementos, hasta rayitas o sea, manchitas hechas a mano alzada, trabaja también con tiralíneas, o sea, es súper compleja la pintura de ella, es muy interesante, si quieren seguir indagando, pero además tiene un tinte político. Siempre está hablando de la raza y habla de los problemas sociales, pero de una manera abstracta, ¿sí? O sea, se basa en eso y es en lo que ella cree, pero no lo vemos a primera vista, lo que vemos es toda esta cosa intrincada, ¿no? Carrie Moyer trabaja los elementos plásticos de la pintura, porque fíjense que ahí hay diversos modos de trabajar el material. Por ejemplo, vemos agua como si hubiera caído sobre, o la trementina lo hubiera echado directamente sobre el lienzo, pero a su vez también hay geometría, ¿no? Hay cosas muy perfectas, planos muy opacos, contra transparencias. Cecily Brown es una artista que proviene de la figuración, o sea, en su obra siempre se puede entrever algún cuerpo, ¿no? Pero es muy pesada su pintura, se podría decir que es expresionismo abstracto actual, y Beatriz Miliases, que trabaja con ella trabaja con una técnica que es como de stencil, y también como si fuera sticker pictórico, o sea, ella tiene las figuras y las va como pintando y apoyando, entonces en su obra siempre hay figuras que se repiten, pero siempre está lo orgánico, la naturaleza, y esa alegría que es tan propia de lo que es Brasil, ¿no? Así que es una artista muy, muy hermosa para seguir mirando. Pero yo quiero que conozcan un poquito más a Gachi Jasper, que es una argentina que trabaja hoy, sigue trabajando, nacida en 1966. Es una artista que por supuesto se formó en Bellas Artes y asistió a muchos talleres, su obra es internacionalmente conocida. Y lo que más me gusta de Gachi es la versatilidad que va a tener ella para su estudio del color. Como ven, seguimos estudiando el color, pero ella lo hace todo de una manera muy sensible. No es una artista que va a estar, como Joseph Albers, trabajando el color desde lo intelectual, sino desde la emoción, desde lo sensible. Entonces, donde tenga que ir el color va a ir. Y fíjense la variedad de formas que utiliza, ¿no? Estas obras son enormes, son obras que miden 2x5. De hecho, de Gachi Jasper hay muchos murales e instalaciones. Seguramente si viajaron en la línea E de subte han visto un mural de Gachi Jasper, pero ella pinta en esas dimensiones, son gigantes las obras, y fíjense, parecen acuarelas, estos son óleos acrílicos. Ella va a trabajar la abstracción geométrica, ¿no? Que es muy rigurosa en sus bordes,
junto con el color. Y ella dice que tiene un uso del color desaforado, barroco, con toda su carga mística y simbólica. Y dice, hay tantas maneras de entender el color, y es cierto. Lo que es fascinante de Gachi Hasp es que ella hace estas cerámicas, instalaciones, acuarelas. Estas las acuarelas tienen formato pequeño, pero de nuevo, estas pinturas gigantes, murales, y es un artista que tiene mucha coherencia en su búsqueda de juego con el color. Y rescaté algo de una entrevista que le hicieron durante la pandemia, donde le preguntaban qué es lo que para ella aporta el arte al ser humano, y dice así: creo que el ser humano vive en el desconcierto y en la angustia, más allá de que ahora todo eso esté exacerbado y pensamos en la muerte 10 veces más de lo que lo hacíamos antes, ¿no? Estamos conscientes de que somos seres finitos, de que en cualquier momento viene algo y te lleva. En ese sentido, el arte es un refugio, es la esperanza, la ilusión de que podemos vivir felices. La belleza es un refugio, lo ha sido siempre y ahora necesitamos que lo sea más aún. Necesitamos más arte, más pintura, más películas, más teatro, para encontrar el eros, la vida, para contrarrestar las promesas de muerte que hay todos los días. Es una artista increíble, que pueden ir a ver en el Museo Moderno, hay obras de ella y la verdad que es una artista súper reconocida, pero me gusta que se lleven el nombre de una artista argentina que está trabajando hoy, ¿sí? Gachi Hasper. Y también le voy a mostrar algunos varones, le mostré miles, ahora en la presentación, pero este es un artista que tienen que conocer, que es Gerhard Richter, un alemán, que encima Gerhard Richter proviene de la figuración. De hecho hay una peli, ahora no me voy a acordar el nombre, Nunca dejes de mirar, algo así, en Netflix, que habla sobre la historia de su vida, y es un artista que empieza pintando constructivismo ruso, o sea, el socialismo, ¿no? Arranca desde ahí, y después, cuando empiezan las vanguardias, justamente se cruza con Joseph Beuys como profesor, que es un artista totalmente disruptivo, que lo invita como a enfocarse en sí mismo, que es la forma en que nosotros los artistas trabajamos hoy en día, en qué es lo que queremos contar, y él va a trabajar sobre fotografías de su familia, y a último momento las va a borronear. Es una figuración muy, muy clara, que poco a poco él va a ir desarmando, y esto es en lo que él trabaja hoy, tiene 90 años, es un artista que sigue trabajando, estas son obras gigantes, donde él lo que justamente trabaja es la forma en que el material responde. Y fíjense el lío de colores que hay acá, no es totalmente prejuiciado. Y para que se lleven hoy, un artista que trabaja hoy en día, busqué a Ross Bleckner, es un pintor exquisito, increíble, que lo primero que él va a ver cuando es joven va a ser una muestra de arte óptico. Va a ver a Bridget Riley, esa artista que recién les mostré, y a Ellsworth Kelly, y va a ser ahí donde él decida ser artista. Pero lo que me interesa de Bleckner es su proceso de pintura. Estas son obras del 80, de la década del 80, donde sucede la pandemia del SIDA y él pierde muchos amigos, entonces él trabaja sobre la fugacidad de la vida, lo mismo, por eso esas obras también son negras, pero el proceso que él tiene me parece muy interesante, porque él pinta algo figurativo, algo tangible, en este caso interiores, ¿no? Como que son habitaciones, con azulejos y todo, y después empieza como a destruir, a desarmar, a borrar, a raspar. Entonces el rastro de lo que había atrás se desaparece y empiezan a aparecer cosas nuevas. Es como que trabaja sobre capas y capas y capas, ¿no? Hay elementos geométricos, elementos más, hay flores, hay elementos que están dentro del cuerpo. Estas obras son claramente cosas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Que bueno, él sigue trabajando a raíz de eso. Pero todo el simbolismo en realidad le sirve para desarrollar ese proceso, que es un proceso como de destrucción constante de lo que había debajo,
como que hay capas y capas y capas en su pintura. Y les quería leer algo que dice, que es muy interesante. Dice, si seguís el proceso de un pensamiento, cualquier pensamiento, no solo sobre arte, el pensamiento cambia. Tiene que ver con lo que podés retener en tu memoria y lo que perdés. Eso es algo interesante para tratar de pintar. Veo mi estudio como un laboratorio, donde trabajo como un investigador. Es casi forense. Me encanta el proceso de descubrimiento en la pintura. La vida es corta, la vida va rápido, y lo que realmente quiero hacer en mi vida es traer algo nuevo, algo hermoso y algo lleno de luz al mundo. Intento pensar en eso todos los días para poder recordar por qué vengo a mi estudio. Es un artista súper famoso que además, si quieren seguir mirando, tiene unas series de flores que son una belleza, pero siempre hay algo como nostálgico en su obra, hay algo medio denso. Esto de los fondos oscuros se repite a lo largo de su obra, por más de que esté pintando flores o caras o jarrones, o cosas que están como dentro del cuerpo. Y finalmente, para cerrar esta charla, quería leerles una frase de mi amado Paul Klee, que es un artista que además mientras pintaba el expresionismo, esta abstracción lírica que Kandinsky propone, de hecho ellos trabajan juntos, en ese momento, que era la Guerra Mundial, él decía, bueno, el mundo es tan feo que no nos queda otra que hacer arte abstracto, ¿no? También por eso un poco surge este tema. Pero él va a decir algo muy importante para el arte abstracto, que es que el arte no reproduce lo visible, el arte hace visible. Lo que significa es que el arte nos propone un mundo nuevo. De alguna manera, esto que decía el autor que les leía al principio de la clase, que para ver abstracción pura hemos de limpiar nuestras mentes de prejuicios, porque nada nos piden encontrar, sino quizás a nosotros mismos. Así que a seguir entrenando la mirada y encontrar esa pintura abstracta que me mueva desde lo emocional, desde lo espiritual, desde donde sea.